Ahora aquí os traemos a José Antonio Terroni, que es miembro de Podemos y es un disidente crítico. Está intentando cambiar la cultura de Podemos desde las bases. A ver si puede retomar el barco. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, la verdad es que muy bien. Encantado de estar contigo y comentando un poco la actualidad, ¿no? De lo que ocurre en Podemos y de lo que quieras que comentemos. Por supuesto que sí. Cuéntame qué te ha pasado con el Twitter, qué te ha pasado, que te ha bloqueado o algo, ¿no? Bueno, sí, sí, te comento. Yo hoy me encuentro en Twitter que me sale un hashtag digamos, en el cual me ponía que era, digamos, sugerido, ¿no? En el cual ponía Podemos bloquea, ¿no? Hombre, yo como militante del partido me he metido en ese hashtag, he comenzado a ver que había gente que estaba bloqueada y digo, nada, voy a comprobar si por casualidad, cosa que no me lo creía, ¿no? Pero bueno, a ver si por casualidad. A mí también me ocurría lo mismo, es decir, que a ver si Podemos por casualidad me había bloqueado. Me meto ahí y me encuentro con que sí, que la cuenta oficial de Podemos me tiene bloqueado. Lo cual bueno, ya conociendo lo que ocurre a nivel interno, tampoco me extrañaba mucho y me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Pero aparte de eso, para una persona que estuviera fuera del partido y ve que a un militante, como soy yo, de Podemos, se le bloquea en la cuenta oficial a nivel nacional del partido, pues, hombre, a mí me resulta como mínimo sonrojante, ¿no? Y ¿Ha bueno, no sé, ¿eh? sucedido, ha ¿Perdón? sucedido por algún evento que tú la has etiquetado en algún No, 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 sitio? parece que hoy, por lo que sea, están bastante on fire, ¿eh? Es decir, por lo que estoy viendo, no ocurre solo conmigo, ha ocurrido con otras personas. No, no conozco a ningún militante que le haya ocurrido esto, ¿eh? Y, por ejemplo, incluso he estado hablando con periodistas que son bastante críticos con el partido, que, por ejemplo, es decir, periodistas vamos, de De Linda, derechas, ¿no? La por Razón, el ejemplo, Linda, y no les han bloqueado, ¿no? Marwenda, Es decir, que con lo cual, no que sé. no la han bloqueado, que no. ¿Perdón? A ellos no la han bloqueado. No, no, no. Con lo cual debo ser algo así como, vamos, como Mefistófeles, ¿no? Para esta Habrán, gente, ¿no? habrán No visto sé. algún tuit tuyo, ¿no? Algún tuit crítico No, a ver, en estos evidentemente días o algo. no, a ver, te explico, yo soy muy libre a la hora de decir lo que a mí me dé la gana y de opinar lo que a mí me dé la gana. Tanto de cualquier cosa que pase en Podemos como si me interesa alguna otra situación, sea del partido que sea. A mí me da igual que sea alguien de izquierdas, de derechas, de centro. Si hay algo que me parece interesante y que están, digamos, en mi misma línea, pues, ¿por qué no les voy a apoyar? ¿No? Es decir, yo desde hace muchísimo tiempo estoy comentando que la ley integral de violencia de género no me gusta como está planteada. No creo que defienda la igualdad entre personas. Considero que no, vamos, que y además no está cumpliendo con los objetivos que en un principio se habían propuesto. Incluso se está comentando que ciertos sectores de la sociedad incluso están peor, digamos, a nivel de violencia de género de lo que estaban anteriormente, antes de la creación de esta ley, ¿no? Con lo cual no está cumpliendo, yo creo, para nada sus objetivos. Por supuesto que sé que hay mujeres que son maltratadas, por supuesto, que creo que deben ser protegidas. Por supuesto, creo que hay ciertos roles sociales que se han dejado para las mujeres y que muchas veces las mujeres de alguna forma eh, siguen estando en una posición muy parecida a la que estaban hace 50 o 60 o 80 años a nivel social. A nivel jurídico no creo que ya exista esa asimetría.
esa injusticia. No creo que exista. Claro, ahora mismo estamos igual ante la ley, según el artículo Totalmente, 14 de la totalmente, Constitución, que no total, deja discriminar por sexo. Entonces ya es cuestión de que la sociedad avance, no es poner más leyes. Eso lo único que va a hacer es forzar a la máquina, a hacer efectivamente. peor. Yo muchas veces creo que intentar justificar con unas normas una defensa de unos derechos y imponiendo con esas normas una asimetría de género, yo creo que no es justificable, no se puede justificar. Digamos, Que uno no hay de que los forzar lo de las cuotas, que al final lo es de las peor. cuotas, pues lo que decíamos, ¿no? Es decir, yo no creo hoy en día, sinceramente, que las cuotas ayuden a que las mujeres tengan mayor relevancia en ámbitos donde no lo tenían, ¿no? Yo creo que ya están entrando, por ejemplo, en la universidad hace 40 años no había la cantidad de mujeres con carreras universitarias que hay hoy en día. Es decir, ni por asomo, y es un logro que se haya conseguido algo como esto, ¿no? Y creo que en muchos aspectos es lo que tiene que ir ocurriendo poco a poco. Es decir, queremos, ya te digo, queremos conseguir un resultado hoy que posiblemente, porque venimos de donde venimos, pues no lo podemos tener hoy. Más que nada por eso, es decir, porque hay ciertas tendencias sociales, ciertas actitudes, cierta tradición que por desgracia, digamos, nos lleva, digamos, por un camino en el cual llegar hasta donde queremos no se puede dar de un día para otro, ¿no? Evidentemente Y, que hay que ahora, hacerlo, ¿no? y la parte, ¿cómo se llama? El inconveniente de que ahora estudiemos la mayoría, lo que pasa es que la tasa de natalidad en España está al mínimo, está al Sí, 1,2 y ahora están metiendo inmigrantes para reemplazarnos y no tener, en vez de fomentar la natalidad de España. bueno, eso es algo que ya te digo, así como no estoy a favor de teorías basadas en el subjetivismo, como las que intenta imponer, digamos, la izquierda o cierto sector de la izquierda, tampoco estoy a favor del subjetivismo que hay detrás de otras teorías como el gran reemplazo, Eso. etcétera, ¿no? Es decir, a Pero es lo ver, que estamos viendo con Canarias, están metiendo un montón sí, no, de yo jóvenes. considero que por desgracia incluso las personas que vienen aquí sin unas condiciones, creo que, digamos, no se les puede llevar a un país si no tienen las mínimas condiciones para poder subsistir aquí, ¿no? Claro. Y lo que considero que es necesario que las personas que vengan puedan llegar a tener aquí la vida que deberían tener, ¿eh? La vida que de alguna forma se merecen tener. Pero que no están viniendo mujeres ni embarazadas ni niños chicos, están viniendo jóvenes de otros países como que no están viniendo ni siquiera hombres casados que vayan a alimentar a su familia, sino jóvenes que están solteros. Y eso parece es de sospechoso, que vengan nada Ya, más que ya. ese tipo de personas. Ya te digo, yo hasta que no lo vea claro no puedo hablar sobre algo que solo intuyo, solo me comentan un poco por encima. Considero que, ya te digo, que vengan aquí personas para estar viviendo peor que incluso vivían en su tierra, pues creo que no debería ser así. Otra cosa es que lo que yo crea que debería ser lo mejor para estas personas. Yo creo que de alguna forma todo ser humano debe poder, digamos, viajar o vivir donde pueda y evidentemente el país que le acoja de alguna forma debe tener la garantía de que puede asumir. Yo creo que
como ser Claro que humano, si viene y que sepa que este país lo va a poder acoger. No, que lo va a poder acoger, si no, lo lógicamente. único que hace es aumentar la criminalidad, como en Barcelona, que el mayor porcentaje de criminalidad lo cometen esas personas, por el Yo motivo que sea. lo único que, a ver, yo lo que veo mal es poner el foco en ciertos, ya, como estamos haciendo con los hombres, como están haciendo algunos sectores con los hombres, ¿no? Con el hombre hetero, ¿no? Pues tampoco veo bien que se señale a los extranjeros por el simple hecho de serlo. De la misma forma que no veo bien que se señale a los hombres por el simple hecho de serlo. Si criticamos una cosa, pues critiquemos también la otra. Critiquemos que se señale a los extranjeros por el simple hecho de ser extranjeros. Que se critica la situación, se puede criticar que vengan personas en determinadas circunstancias, se puede criticar que vengan con barcos X, como sea. Lo que no critiquemos es que vengan extranjeros. No, Porque que venir, pero que puedan vivir aquí bien. Si van a vivir peor, ya, sí, lo a único que va a ver, crear es problemas. yo lo que quiero decir es que yo, como he sido también inmigrante, como yo he vivido en el extranjero, como he tenido que sufrir también el señalamiento por parte de nativos de ahí, de esos territorios donde he vivido, como he visto las caras de personas que me miraba por el simple hecho de yo ser moreno y el rubio, ¿me entiendes? Como yo eso lo he vivido, a mí no me lo han contado, pues yo considero que de alguna forma debemos hacer todo lo posible para que las personas que vengan de una situación realmente complicada, porque hay gente que viene de países en guerra, pues sea acogido de la mejor de las formas posibles. Que le podamos dar la mejor vida posible a esa persona que escapa de una situación de miseria. Evidentemente luego hay otras situaciones, pero no criminalicemos al extranjero por el simple hecho de serlo. Es lo que quiero decir. Porque los que hemos vivido en el extranjero sabemos lo que es tener que ir a otro país simplemente porque se vive mejor allí que se vive aquí en España, ¿no? Por Claro, ejemplo. pero que vaya con eso, con la intención de trabajar. Y si aquí no tenemos Y el que trabajo, no venga con esa intención, ya encontraremos la forma si para no tenemos que trabajo ni para los españoles, ¿cómo vamos? por eso te digo, es decir, eso es lo único, una de las cosas malas que veo en bots. Muchas veces luego te lo explican y lo acabas entendiendo o puedes llegar a entenderlo, es decir, de alguna forma. Pero directamente señalar a una persona simplemente porque sea extranjero o porque van a venir aquí a España, nosotros también hemos ido al extranjero a trabajar y no todos hemos ido con papeles, ¿eh? Yo sí, pero muchos en el pasado no hemos ido con papeles a trabajar a Alemania, hemos ido de aquella forma y más en aquella época en la que ni siquiera estábamos en la comunidad europea, ¿no? Hemos ido a infinidad de países de todo el mundo, ¿no? De hecho, España durante, bueno, décadas ha sido un emisor de trabajadores no solo a Europa, sino a América y a otros continentes, ¿no? Y por Claro desgracia, que si viene que venga para hacer un bien, sí, pero es lo que si ya digo. empieza a Y por cometer desgracia delito, estamos comenzando a volver a serlo otra vez, ¿no? si están Entonces, pensando cometer delito, pues tendremos que poner una ley más dura, ¿no? sí, sí, sí. A ver, y si realmente hay un problema con eso, si analizándolo todo fríamente hay un problema con eso, pues intentemos solucionarlo, pero sin criminalizar a nadie. Sin decir que alguien es malo porque es que vienen extranjeros. No, no, en extranjeros hemos sido nosotros. Muchos de los que ahora viven de súper bien aquí en España es porque sus padres o sus abuelos han vivido en el extranjero y han traído aquí divisas, que han traído tal y han hecho que esas personas puedan tener una carrera y etcétera, etcétera. Eso, muchos de los que ahora están criticando que vienen extranjeros son personas, digamos, que han podido formarse y han podido tener una posición social gracias a que sus familias
trabajaron en Alemania, trabajaron incluso en Venezuela, cuando en Venezuela se vivía súper bien, o han trabajado en Suiza, o han trabajado en otros países, ¿no? Es decir, incluso en Argentina, mira tú cómo está Argentina hoy en día, ¿no? Claro que sí, pero yo opino que no es por la raza ni nada de eso. No, Es yo no hablo por, que sea por la raza, yo digo que es es que, por el simple hecho de ser extranjero. y Es en decir, Andorra, por ejemplo, si tú vas de extranjero, tienes de 2 a 3 meses para encontrar trabajo. Si no, te tienes que ir. Te sí, deja un sí. límite para que tú lo encuentres. Y aquí no hay límite ninguno. Y en Australia y en otros países del mundo donde se vive En súper bien, Alemania también. mejor que en España, evidentemente. Y luego, evidentemente, vemos países como Irlanda del Norte, donde, digamos, la carga impositiva es mucho menor que en España y se vive mejor, ¿me entiendes? Y las empresas son capaces de dar mejores, digamos, más derechos a sus trabajadores gracias a que la carga impositiva de ese país no les obliga a pagar los impuestos que se pagan aquí en España. Claro, Y aquí en España, tener una empresa es algo, es prácticamente una hazaña. yo Porque, creo que primero debe ser, si tú quieres dejar entrar a personas que no sean de aquí, tiene que tener un país que pueda soportarlo, porque si no lo único que va a traer es conflicto. evidentemente, evidentemente. Pero busquemos que de alguna forma el discurso que la gente recibe no sea el de que los extranjeros son malos, sino de que nos encantaría acoger a todo el mundo, Eso. pero de alguna forma Ya es por tenemos que darle a esas autonomía. personas que vengan una vida mejor. ¿Me entiendes? Porque si no, al final, incluso esas mismas personas se van a sentir defraudadas. Porque es verdad, luego ocurre lo que ocurre, que esos impuestos, digamos, no van realmente donde tendrían que ir. Es decir, si todos los impuestos que nosotros pagamos para que esas personas sean bien atendidas, fueran realmente a atender a esas personas, pues me parecería maravilloso. Pero es que yo creo que, digamos, en la cadena de transmisión se acaba perdiendo mucha parte de ese dinero, ¿no? Y luego lo que llega realmente a esas personas no es lo que les Igual que debería llegar. con lo de las mujeres maltratadas, que recibe un 3% Exactamente igual, ¿no? y todo lo demás va a todas las redes Volvemos clientelares, a eso, ¿no? Es los decir, cursos que hay, los cursos de igualdad, y a las mujeres va un mínimo. esa es la historia, ¿no? Es decir, y otra cosa muy importante que se me olvidaba, la transparencia. Un país sin transparencia no es un país democrático. Debemos saber a dónde va ese dinero. Esa cadena de transmisión que estoy diciendo, con esas organizaciones que reciben ese dinero, etcétera, 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 debemos conocerlo exactamente igual que pasa en Podemos. ¿Qué ha pasado en Podemos? En Podemos el portal de transparencia no funciona desde el año 2018. No sabemos realmente a dónde va el dinero que pagamos los militantes y el dinero que recibe Podemos a nivel institucional, etcétera. No lo sabemos. Lo intuimos. Alguna vez dicen algo, pero después resulta que salen situaciones como el caso Neurona. Después resulta que conocemos que las elecciones primarias en Collado Villalba fueron manipuladas, que hay una sentencia judicial que así lo dice, una sentencia judicial gracias a una demanda presentada por un colega mío, Alejandro, que ha sido el que la ha presentado y la ha ganado, gracias a Dios. Después resulta que el Lo partido del ya está... abogado lo del abogado Carvente, la No, denuncia que le hablo de hicieron. Alejandro. José Manuel, otro compañero del partido. José Manuel Calvente, que ha presentado lo del caso Neurona bueno, y otras muchas demandas que está recibiendo el partido, algunas por parte de personas que han pertenecido o incluso pertenecen a Podemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Fernando Barredo y Celia Cánovas han presentado una denuncia por ciertos incumplimientos del partido, por ejemplo, en la tercera asamblea estatal, que ha sido un paripé, un auténtico paripé. Es decir, lo que ha ocurrido. Es decir, por ejemplo, en la carpa, es decir, se iba a presentar en la carpa de Leganés, es decir, lo que eran digamos, los documentos, etcétera, y les dijeron que solo podían presentar
un vídeo de 3 minutos. Se les envió una misiva, se nos envió porque yo pertenezco a esa organización, en la cual se decía que solo se podía presentar un vídeo de 3 minutos y después de haberse votado. ¿Después de qué? Después de haberse votado. Es decir, después no vale de que para se haya votado, se presentan los documentos, lo cual es increíble, ¿no? Después resulta que, digamos, el límite de candidatos, el sistema desborda, era una porquería, lo es, porque no favorece que las minorías tengan voz en Podemos, pero bueno, era el sistema que teníamos, y decía que tenía que haber un máximo de 62 candidatos. Pues va, digamos, el equipo de Pablo Iglesias y se presenta con 85 candidatos. Resulta que se presenta con 89 cuando hay 89 consejeros ciudadanos. Claro, eso hacía que cualquier otra candidatura al final no tenía opción a poder participar dentro del Consejo Ciudadano Estatal. Y después las listas plancha que hacen, de este el equipo de Pablo, este el equipo de Rejón, claro, este es que además la lista blanca. Después resulta que además de listas plancha, cuando, digamos, después del parón que hubo por el confinamiento, se hace una mezcla entre lista plancha y listas abiertas para meter a 5 más. 5 más ellos metieron, pero es que además otra cosa, resulta que el equipo técnico que tenía que velar por la neutralidad en digamos, en las elecciones primarias, estaba formado por personas que están en la lista del equipo de Pablo Iglesias. Claro, que eso es que él se lleva bien con X persona, pues lo va metiendo en su favorito. ¿Dónde está la neutralidad? ¿Dónde se vela por el buen funcionamiento si resulta que esas personas que tienen que velar por la neutralidad y por el buen funcionamiento de esas elecciones primarias resulta que forman parte del equipo de Pablo Iglesias, que están dentro de la lista? Es una forma de conducir el voto. Evidentemente, hombre, no, o por lo menos ya se ve que no hay, es decir, hay visos de que no va a haber la neutralidad que era la mínima exigida. Después resulta incluso que aprovechando que la sentencia que ha habido de este compañero de Alejandro, se hace digamos, se aumenta lo que es la demanda, se hace una ampliación de demanda, diciendo que se pueden haber manipulado esas elecciones primarias donde ha ganado Pablo Iglesias. Otra cosa muy importante, después resulta que había un límite de cargos que tenía que tener cada persona que se presentaba. Pues resulta que como límite de cargos había personas como, por ejemplo, Pablo Iglesias, Noelia Vera, Irene Montero, que ya tenían varios cargos a nivel institucional y cargos también a nivel interno, con lo cual no se podían presentar, tenían que dejar uno de esos cargos para poder presentarse a nivel interno. Pues no lo hicieron, pero claro, como el equipo técnico resulta que eran personas que estaban dentro de la lista de Pablo Iglesias, pues lógicamente pues se ve que se les habrá pasado, digo yo, Es decir, esto entre otras muchas cosas, ¿no? Con el caso este de Caravente, ¿no? Que lo denunciaron por abuso sexual, acoso, y al final era mentira. Era mentira. Resulta que en Podemos hemos descubierto que hay denuncias falsas. ¿Verdad? Es decir, otra cosa increíble. Resulta que en Podemos, cosa que no hay en la sociedad, no hay en toda España, en Podemos hay denuncias falsas. En Podemos resulta que hay personas que están siendo denunciadas y después resulta que se demuestra que es falsamente, ¿no? Cosa que pensábamos que no existía en la sociedad, que prácticamente había un 0, no sé cuántos ceros y un 1, ¿no? Es decir, después, por ejemplo, otra cosa... Los partidos que más se dice feministas, donde están habiendo más abusadores, uno en la Q también lo denunciaron por abuso, porque tocó a una compañera. Sí. Los que más presumen de ser feministas son donde están habiendo más denuncias. Eso es lo que me parece increíble, ¿no? Es decir, que al final se aprovechen este tipo de situaciones
para señalar al disidente, ¿no? De alguna forma, para señalar a las personas que son incómodas para los partidos políticos. Ya me da igual si son de izquierdas o de derechas, ¿no? Esa forma de utilizar estas estratagemas para intentar quitar de la vida política, incluso de la vida social a personas, me parece algo fuera de lo normal, ¿no? Me parece algo, vamos, totalmente bochornoso, ¿no? Juega muy sucio, veo yo. Con tal de ganar, utiliza la herramienta que haga falta. Efectivamente. Y yo te digo, al final es lo que estamos viendo. La corrupción económica es importante, porque yo creo que la corrupción económica en los partidos políticos hay que denunciarla. Por eso ocurren, hay demandas como el caso Neurona, etcétera, ¿no? Que por cierto, Juan José Escalonilla sigue manteniendo la imputación de Podemos por la caja B o caja S, como diría Alberto Rodríguez, ¿no? La caja de solidaridad. Caja de solidaridad. Bueno, solidaridad con ellos será, porque no he visto nada de esa caja de solidaridad. Será para ayudar a ciertas personas. Bueno, eso lo digo en broma, pero lo que quiero decir es que lo que estamos viendo es que que hay opacidad en Podemos, y que la corrupción muchas veces es también digamos, cuando te roban los derechos, ¿no? Cuando te roban la dignidad, ¿no? Ese es el gran problema que muchas veces vemos en Podemos, que muchos militantes nos sentimos con unas serias deficiencias a nivel de dignidad. Es decir, no se nos trata o creemos, vamos, de una manera totalmente digna, ¿no? Ese es el garantía que tiene 300.000 denuncias y nadie hace nada. No lo sabemos, porque, por ejemplo, Nuevo Impulso volvió a presentar varias quejas a nivel interno en la Comisión de Garantías y no han contestado a ninguna. No han contestado absolutamente a ninguna. Con lo cual, después resulta que tienen abandonados los círculos, que lo han utilizado para coger gente y ahora ya pasan de los círculos. Lo que estamos viendo es que los círculos que funcionan, los círculos aceptados, son aquellos que están formados por gente afín o están controlados por gente afín al partido. Y eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y es lo que te digo, al final... otra cosa muy importante que se me olvidaba. Un tema fundamental en las elecciones primarias es el control también del censo, ¿no? Del censo de militantes, porque saber el censo de militantes y tener el censo de militantes te permite poder contactar con ellos, poder enviarles comunicaciones de que te estás presentando, etcétera. Eso solo lo tenía un equipo, el equipo de Pablo Iglesias, que es el que está dentro de la organización. En Andalucía lo tenía la Teresa, es la única que lo tenía. Ya. Los anticapitalistas. Muy mal, horrible, horrible. No lo quería dar a nadie. Horrible. Pues igualmente me parece horrible que ocurra así en Andalucía con Teresa Rodríguez que lo que ha ocurrido en Podemos a nivel normalmente estatal, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que habiendo dos candidaturas, una tenga el censo y la otra no? Eso no tiene ningún sentido. O lo tenemos los dos o no lo tengamos ninguno. Que lo tenga un ente jurídico ahí totalmente independiente y ya está. Pero si lo tienen unos, lo deben tener los otros. Si no, me parece una asimetría impresionante, ¿no? Ese es el gran problema que están viendo. La Teresa tenía todo el poder. Aquí los anticapitalistas, lo que tenía aquí en Andalucía... No, sí. A ver, para mí tan malas ha sido a nivel de democracia lo que ha ocurrido en Podemos Andalucía con anticapitalistas y todo esto, creo, me da la impresión, como lo que está ocurriendo en Podemos a nivel normalmente estatal, ¿no? Excepto en algunos sitios que a lo mejor lo controlan otro tipo de organizaciones, pero
generalmente a nivel estatal, Pablo Iglesias creo que no ha gestionado de la mejor forma el partido. Y es lo Pues que... aquí en mi círculo, donde yo iba, en San Fernando, hubo mucha disputa entre los anticapitalistas porque hacían reuniones antes de la asamblea, entonces acordaban lo que iban a decir, Sí, sí, lo sí. tenían todo muy cerrado, como una secta, y No me ellos parece, deciden antes lo que van a votar, no no me es algo parece bien. espontáneo. Eso son votaciones acordadas, no me parece Eso, bien. No me parece correcto que en una democracia se acuerde primero entre varios lo que se va a votar para ir luego a una asamblea y votar lo que tal. Al final resulta que, claro, ganan esos que han acordado entre ellos para después acordar qué posición va a tener cada uno y todo esto. Esto es politiquería barata, y sinceramente. después cuando había que votar algo importante venía de otras ciudades un montón de anticapitalistas para votar lo Eso lo mismo he que ellos vivido yo querían. también, sí. Gente que nunca ha estado en esa asamblea, en ese círculo, a votar allí en masa, sí, sí. Que no sabe ni de lo que van a votar, pero tú vota eso porque yo te lo digo tal y luego y votaré contigo en el otro lado. Eso ya no es no es ni política, eso directamente. Eso no sé ni cómo llamarle, pero política no es. Y ellos lo que practicaron era como el entrismo. Dice que el trotskismo hace el entrismo Sí, sí, bueno, es muy... en los sitios donde hay ya un partido formado, entran ellos para instalarse ahí Es muy típico, y sí. coger poder ahí. Es muy típico. Se aprovechan de lo que han construido otra gente. Así es. Pues ya te digo, Umi, la situación a nivel interna en Podemos ya ves cómo es. Y a nivel estatal es lo que te digo, yo estoy a favor de los derechos humanos, creo que la izquierda hegemónica actual no defiende algunos de los derechos que son tradicionales dentro de la izquierda y creo que, digamos, la política actual tiene que dar un vuelco para buscar la forma de, digamos, de mejorar esta sociedad y sobre todo de no dividirla, porque creo que si la dividimos nos va a llevar a una situación complicada, sinceramente. Y antes, cuando yo me apunté en Podemos, no hablaba de feminismo, de LGTBI, nada más que hablaba de esto, de la gente pobre, de la corrupción, de los desahucios, pero ese tema ya empezó en el segundo año. Ya los Sí, anticapitalistas empezaron a meter toda esa ideología. vale, sí, mira, te digo, Podemos al principio intentó o dijo ser un movimiento social que se iba a transformar en un partido político y que pretendía de alguna forma nutrirse de dos almas. Una, la de las plataformas sociales, de las organizaciones que defendían los derechos civiles, etcétera, es decir, como por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca y otras plataformas, y después de los partidos políticos como Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista y otros partidos políticos. Equo, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al final se demostró que no era más que un partido político más. Y todos aquellos que defendían lo que defendía el movimiento 15M y otras asociaciones vinculadas al movimiento 15M y a otros movimientos sociales, pues fueron poco a poco yéndose o los fueron expulsando directamente de Podemos, ¿no? Es decir, al final, ¿en qué ha quedado Podemos? En un partido comunista. Hoy en día, sobre todo a nivel de cúpula, es un partido comunista. Es un partido que defiende los mismos principios que defendería el marxismo-leninismo. Eso Y es ya no Podemos. defiende al obrero, defiende ahora cosas, eso, de Sí, igualdad, de bueno, feminismo. efectivamente, es el Se ha transformado. marxismo-leninismo El sujeto político traducido a se ha lo que estamos transformado. viendo actualmente. Sí, efectivamente. Así es. ¿Y qué opina, cambiando de tema, qué opina de la ley de violencia de género que trata al hombre como si fuera el opresor, el agresor y a la mujer la trata siempre de víctima? ¿Qué es lo que piensa? Bueno, pues
ya te digo, ha sido un proceso, ¿no? Es decir, yo al principio sí que creía en la benevolencia de esta ley, estaba convencido de que necesitábamos una ley que defendiera a las mujeres después de lo que habíamos vivido, después de la desigualdad a nivel de género que había existido tradicionalmente en España, que incluso las mujeres, bueno, anteriormente no podían votar, pero tampoco podía votar el hombre. Es decir, durante la dictadura no podía votar nadie, o votabas sí o sí, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Es decir, esa democracia orgánica que había en España, ¿no? Pero sí que es verdad que la mujer tenía padecía una desigualdad evidente, ¿no? Es decir, por ejemplo, no podía tener cartilla en el banco, lo tenía que tener el hombre, etcétera. Bueno, evidentemente, cuando nació esa ley, pues ya te digo, yo vi ciertas ventajas, pero con el tiempo me he dado cuenta de que se ha generado cierta asimetría, ¿no? Y es lo que decimos, al final resulta que se ha creado una especie de derecho penal, se podría decir, de autor, ¿no? Porque muchas veces las penas son distintas si el ejecutor de ese delito, si el infractor es un hombre, ¿no? Es decir, la pena es superior, ¿no? Con lo cual, creo que al final no cumple con el objetivo principal que tenía esa ley, que era la igualdad social, ¿no? Es decir, no se puede hacer que un hombre, por el simple hecho de ser hombre, cuando cometa un delito igual al que ha cometido una mujer, pues sufra un castigo superior. Sigo sin entenderlo y lo de y creo que no meterlo en lo el voy a hacer. calabozo, antes de juicio, meterlo en el calabozo un día, o si cae en fin de semana 3 días. No, es lo que decimos. Eso le quita la presunción de inocencia. Es lo que decimos. Cuando resulta que al año o unas 100.000 denuncias acaban siendo archivadas. El 70%, 80%. Sí. Y si estas 100.000 personas han sufrido, pues eso, han entrado en un calabozo o han sufrido señalamiento a nivel social porque, digamos, han sido señalados como maltratadores, incluso en muchas ocasiones se le ha impuesto una pena digamos, ¿cómo se dice? Es decir, de alejamiento, ¿no? Es decir, para que no pueda estar a ciertos metros de la supuesta víctima. Cuando ocurre todo esto y después resulta que esa persona se demuestra que es inocente, porque para mí cualquier persona que no es culpable es inocente, ¿no? Pues resulta que algo está fallando con esa ley, ¿no? Hay un problema cuando 100.000 personas anuales sufren esto y después resulta que se demuestra que son inocentes, ¿no? Y después no se investiga la denuncia falsa. Tú tienes que pagar dinero para poner la denuncia. Efectivamente, el problema fundamental... El hombre tiene que pagar dinero para que investiguen la denuncia. Efectivamente, que no se libra testimonio, ¿no? Es decir, que el juez no es capaz de librar testimonio para que esa persona que ha sido denunciada falsamente, después se demuestra que es inocente, no pueda después denunciar a la que ha demandado y se ha demostrado que es falso, ¿no? Pues eso es lo que se debería hacer. El juez debería librar testimonio, ¿no? Para que al que ha sido acusado falsamente pueda, de alguna forma, denunciar a la que ha denunciado para que, digamos, se demuestre que esa denuncia era falsa, ¿no? Y después, evidentemente, que pague por todo lo que ha supuesto esa denuncia que era falsa, ¿no? Claro, porque si una mujer denuncia por violencia de género, le dan abogado gratis, asistencia gratis, y al hombre no le dan eso cuando denuncia. Si al final lo que yo estoy diciendo no es nada más que se preserven los derechos humanos de todas las personas, de todos los seres humanos, nada más, sea hombre o mujer, punto, nada más. Es decir, porque si no, es decir, podríamos decir pues lo que ocurría en la Alemania nazi, que los judíos había que tratarlos, discriminarlos,
porque había una superestructura que hacía que los judíos tuvieran una mejor posición a nivel social, y entonces había que actuar activamente para que eso no ocurriera así, Y porque ahora había el una supuesta patriarcado. superestructura, ¿no? Ahora dice que el patriarcado y ese es la Y antes superestructura. era la conspiración judeo-masónica, ¿no? Entonces, siempre se puede buscar una excusa, una superestructura, ¿no? No estoy diciendo que, no, para nada estoy comparando a los judíos con los hombres, ni al Estado español con el partido nazi, para nada, no, el Estado nazi, para nada, por favor. Pero lo que estoy diciendo es que no hagamos eso, es decir, Claro, no, porque la ley, el no, delito penal de autor, el que estaba en la eso, Alemania nazi. no Que a los busquemos, judíos no se le ponía hagamos que más al final pena el problema que al venga por el alemán. autor de una situación, porque si no acabaremos convirtiendo al Código Penal español en un Código Penal de autor, y no lo es, pero no nos gustaría que llegara a eso, ¿no? De alguna El forma. código penal de autor es ponerle más pena a alguien por ser ese alguien, por tener esa identidad, que es lo que está sucediendo ahora con los hombres. Y Y si es antes así, sucedía con los no digo judíos. que sea así, pero hagamos que eso no llegue a ocurrir, ¿no? Porque si no, estaremos cometiendo un error. Y no solo con los hombres, porque al final los hombres son los hijos de las mujeres, los maridos de las mujeres, los hermanos de las mujeres. O eso, o hacemos una cosa, intentamos genéticamente que las mujeres puedan engendrar solas y solo tengan mujeres. Entonces se acabaría el problema, ¿no? Y ya no nos reproducimos. Las mujeres reproduciendo mujeres y ya está, todos mujeres o todos hombres y punto, ¿no? Y se acabaría la especie. En España ya se acabaría, nadie nos podíamos reproducir. Si no hubieran hombres. No sé, digo que si el problema es el hombre, pues mira, escucha, Como la del busquemos PSOE, una solución drástica, ¿no? la del PSOE que decía que había que hormonar a los niños para ponerlo, para quitarle la fuerza, para que no se desarrollen en hombres y se queden siempre pequeños, y a las mujeres, sí, para quitarle la fuerza al Sí, hombre. La del PSOE, no sé si en Andalucía fue, una del está muy bien PSOE. eso. No sé por qué, me vuelve a recordar a otros regímenes, no sé por qué. Que había que quitarle la Aunque fuerza al hombre para que no pudiera atacar a la mujer. el actuar de forma biológica para conseguir un resultado, ¿no? De verdad. Pero es lo que te digo, es decir, muchas veces estamos favoreciendo este tipo de cosas, ¿no? Nos Con estamos estas... volviendo paranoicos todos los días con la tele hablando de violencia de género. A mí por lo menos me vuelve paranoica. Me da miedo tener pareja porque ya pienso que me va a maltratar. Es una cosa que te mete en la cabeza. Sí, pero es lo que te digo, no deja de ser un problema, la violencia contra la mujer, pero evidentemente no vamos a solucionarlo intentando criminalizar al hombre, ¿eh? No se va a solucionar el problema así, al Y los revés. hombres ahora tienen miedo de casarse, ya no hay compromiso, porque tienen tanto miedo a eso, las denuncias falsas, que se han visto que son verdad, que hay vídeos de mujeres pegándose Y y tanto. amenazando al hombre con que lo va a denunciar. Pues eso es, si yo fuera un hombre, tendría igual miedo de tener pareja, de casarme. Pero ya te digo, todas las mujeres deben ser protegidas. Todas las mujeres se merecen que no las maltrate nadie. Hay que ayudar a las mujeres maltratadas a que tengan una vida mejor, que si en el caso de las hay y muchas que han tenido que convivir con su agresor, pues puedan salir de esa situación. Por eso se creó esta ley. Por Y los eso se hombres creó esta ley. maltratados, que nadie mira por los hombres maltratados. Por eso se creó esta ley y yo por eso vi bien la creación de esta ley y por eso veo bien que haya una ley que ayude a que estas mujeres salgan de esa situación. ¿Me entiendes? Lo que veo mal es las injusticias que vemos que pueden estar cometiéndose. Y creo que ya es hora de buscar una solución a todo esto.
pero es lo que decimos, el fin no justifica los medios. ¿Me entiendes? Es decir, que haya mujeres maltratadas y que haya mujeres asesinadas, que las hay, no merece que haya cientos de miles de hombres señalados como maltratadores sin serlo. Hay que buscar un equilibrio, Hay que una buscar. ley que intente buscar el equilibrio. Y otra cosa, la perfección no existe. En el mundo físico nunca se va a conseguir la perfección. No existe. No existe ni existirá nunca. Eso es lo que yo me refería al principio, que siempre va a haber un mínimo de violencia. Y tú no puedes reducirlo, pero siempre un mínimo va a haber. Mira, bueno, lo comenté hace poco. Ya te digo, yo hoy en día ya no soy marxista, no soy comunista. Pero sí que he estudiado bastante, por ejemplo, la Escuela Crítica de Frankfurt y todo esto me parece una escuela filosófica muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, Jürgen Habermas es un filósofo que a mí me encanta, un sociólogo que me parece maravilloso. Y una de las posturas que defiende es el fin de la razón práctica, ¿no? La razón práctica es precisamente eso, el fin justifica los medios, ¿no? Es justificar ciertas atrocidades porque esas atrocidades van a hacer que haya un futuro mejor, ¿no? Eso es el nazismo, volvemos otra vez al nazismo, ¿no? Es decir, Jürgen Habermas lo que entendió es que el nazismo era precisamente eso, razón práctica, digamos, a lo bestia, ¿no? Es decir, practicada de una manera exacerbada. Porque ellos lo que buscaban era la pureza de la raza, acabar con un problema social eliminando a esa parte del problema, ¿no? ¿Que era una atrocidad? Yo supongo que los nazis ellos lo verían como una atrocidad, porque por mucho que deshumanizaron a los judíos, ellos, claro, igualmente eran también animalistas, eran vegetarianos la mayoría, eran gente animalista, gente ecologista, y me imagino que verían a los judíos como animales, ¿no? Digo yo. Entonces, o menos, peor que animales. sí, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir que ellos veían a esas personas como animales. Entonces, eliminar animales para ellos era algo malo, ¿no? Pero claro, justificaban eso porque había un futuro mejor, ¿no? Porque había un futuro donde la raza superior prevalecería, porque al final tendrían más riqueza, porque al final tendrían su Lebensraum, es decir, su espacio vital, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que ellos justificaban esas atrocidades porque decían que en el futuro iba a haber un mundo mejor, ¿no? Entonces, claro, eso es la razón práctica, ¿no? Es decir, la razón práctica no es más que justificar la atrocidad que cometes hoy porque, digamos, el fin último será maravilloso, ¿no? Y eso realmente luego te das cuenta que no es así, ¿no? Y eso también lo hicieron los comunistas con Holodomor, metieron un montón de gente, se murieron de hambre por un fin, sí. prometerle un paraíso de que todo el mundo sería igual. Al final la escuela de Frankfurt lo que intenta es superar al marxismo, ¿no? También, sobre todo, ¿eh? Es decir, ellos entienden que tanto el nazismo como el marxismo se basan en la razón práctica, ¿no? Es decir, se basan en que el fin justifica los medios, en que ahora impongo una dictadura del proletariado, que el comunismo no es más que eso, porque mañana no, dentro de 50 años la sociedad va a ser mejor, ¿no? Pero ahora lo que hago es encerrar a los disidentes, ahora lo que hago es a los empresarios, bueno, de todo, hacían. Ahora lo que hago es quitarles el trigo a no sé quién para dárselos a otro y eso es un engaño, da igual, ¿me entiendes? Ahogar a los empresarios, ahogarlo con impuestos para que se vayan a otros países. Sí. Es decir, ellos, bueno, Lenin lo que decía es que los mismos empresarios nos van a comprar la soga con la que se ahorquen, ¿no? Es decir, y al final era un poco así, ¿no? Y es lo que te digo, es decir, esto es lo que un poco de... Engañan a la gente, le prometen algo a la gente y la gente lo sigue con tal de esa promesa de que van a tener un paraíso en la tierra
y Bueno, después te das cuenta que es todo lo contrario. yo creo que lo que ocurre es que la manipulación que llevan esta gente a cabo está tan refinada ya que saben qué teclas tocar para que la masa, porque al final ellos se basan en los medios de comunicación de masas, se basan en los partidos de masas, se basan en las organizaciones de masas, ¿no? Pues para que esa masa actúe de alguna forma como ellos quieran, a pesar de que haya disidentes, como en este caso yo, como haya Fernando Barredo, como haya Alejandro, como exista Celia Cánovas, etcétera, ¿no? Disidentes, no dejamos de ser disidentes del partido, que esos ya, ellos cuentan con eso, con que existamos gente como nosotros, ¿no? Pero como ellos controlan los medios, ellos controlan, digamos, ciertos sectores de la población, controlan ciertos sectores universitarios, culturales, etcétera, pues bueno, tocando esas claves, pues la masa actúa de cierta forma, ¿no? Es decir, al final lo importante para ellos es controlar eso, ¿no? Es decir, que no tenga razón tampoco es tan importante, ¿no? Y a los canales privados le dan un montón de millones, a las cuatro, a las cestas, que aunque sean Claro, para privados, controlar a pues le las dan masas. dinero para que Esa es una hablen. manera de controlar el discurso, que es lo que ellos quieren, controlar el discurso que ven millones de personas. Telecinco, Antena 3, La Sexta, etcétera. Millones de personas ven ese discurso y asimilan el discurso que esta gente les mete, ¿no? Es decir, claro, si yo controla, claro, un disidente como yo, como al final todo esto es una cadena de transmisión. Arriba de estos canales, arriba de los partidos políticos, lo que hay son otras cosas, ¿no? Son personas con dinero que lo que quieren es manipular a la población, ¿no? ¿Me entiendes lo Y que te digo? yo cuando estaba en Podemos, por ejemplo, no podía publicar, cuando publicaba noticias que lo criticaban, me Uf, decían todos los votantes que no publicara eso, que iba en que no, contra del claro. partido. Pero si es verdad, pues yo lo quería Bueno, al publicar, final, digo, sí, sí, sí. Al final es idiotizar a la gente, que es lo que que son una buscan. mente colmena que tiene que ser todo el mundo pensamiento único. No Pensamiento único, pueden tener dogmatismo, otros pensamientos. Ya piensa que dogmatismo. eres un infiltrado o que eres de vos. Efectivamente. Bueno, pues Ay, y la última nada. pregunta, para contarnos cómo entraste en Podemos, Vale, perfecto. cuéntanos cómo entraste en Podemos, si antes era del PSOE o había participado antes en política, Perfecto. cómo Pues fue mira, te tu comento. trayectoria. Te comento. Yo entré en Podemos justo después de las elecciones europeas. Me di cuenta de que, bueno, las ideas del partido se asemejaban mucho a las que yo tenía, que eran muy parecidas a las del movimiento 15M, es decir, transversalidad, democracia interna, horizontalidad dentro del partido, participación política. Y la verdad, y además también tenían esa voluntad de hablar con los movimientos sociales, tener una pata en la calle y una pata en las instituciones, ¿no? Y a partir de ahí lo que hice fue crear el primer círculo en mi municipio, en Marrachí. Allí creé un círculo. ¿En dónde? eh, Marrachí es un municipio que hay justo pegado a Palma. Es un municipio residencial donde van a Palma de vivir Mallorca. en Palma de Mallorca, sí. Ah, que tú eres de allí, Eh, ¿no? ¿Perdón? Que tú eres de Palma de Mallorca, Yo ¿no? soy de Palma de Ah, Mallorca, sí. no lo sabía. Entonces, en ese círculo, pues tuvimos la gran suerte de aglutinar a muchas sensibilidades, a muchas personas desde un principio. Las asambleas eran multitudinarias, venían cientos de personas. La verdad, de hecho, en aquel tiempo fue el círculo más importante de todas las Baleares, e incluso el que tenía más afiliados, por ejemplo. Pero ahí me di cuenta que de alguna forma los que habían estado antes que yo en la organización de Podemos a nivel de Mallorca y de Baleares querían controlar de alguna forma el crecimiento del partido
e incluso querían imponer una especie de coordinadora, ¿no? Es decir, que de alguna forma controlara al partido, ¿me entiendes? De una forma bastante antidemocrática. Nos parecía a muchos, ¿no? Entonces eso lo criticamos, no yo, lo criticamos Pero tú muchas venías personas. de PSOE o venías de o de Izquierda Unida. Yo antes de estar en Podemos ya estuve en el PSOE, en el Partido Socialista Obrero Español. Y ahí fue un poco lo que me formó a nivel de, digamos, de militante de partido político, de Y ya base. te decepcionaron, ¿no? El PSOE te decepcionó El y PSOE me pasaste. decepcionó, el PSOE me decepcionó cuando se unió a María Antonia Munar a Unión Mallorquina para conseguir el gobierno balear. Volvemos a lo de antes. El fin para mí no justifica los medios. Y Unión Mallorquina era un partido que después se demostró que era bastante corrupto. Bueno, bastante no, muy corrupto. De hecho, la misma presidenta del partido ha estado en prisión, creo que estos días sigue en prisión, después de tantos años. Esto que te hablo hace un montón de años, ¿no? Y ahí me di cuenta que la política estaba bastante corrompida de alguna forma, ¿no? Después resulta que, bueno, después de la crisis y después del nacimiento del movimiento 15M, entendí que la política necesitaba un cambio, necesitaba parecerse más a sus ciudadanos, ¿no? Y necesitaba de alguna forma defender los derechos sociales, cosa que no estaban haciendo, los derechos humanos, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿no? Los derechos humanos no se estaban defendiendo, incluso había mucha gente que tenía problemas de vivienda, por ejemplo, y realmente el Estado lo que hacía era imponer una política que no defendía el derecho a la vivienda, sino todo lo contrario. Eh, Cada vez más se defendían los derechos digamos, de las grandes inmobiliarias, haciendo que cada vez hubiera menos vivienda social. Es decir, en España la vivienda social brilla por su ausencia, ¿no? Y esto lo que ha hecho es hacer que poderes económicos cercanos a los financieros y al poder inmobiliario hayan tenido, digamos, grandes bolsas de riqueza, ¿no? Este es el gran problema que ha habido en España, ¿no? Es decir, la creación de riqueza ha estado muy, digamos, muy unida a diferentes nichos de mercado, como por ejemplo el mercado inmobiliario y también el turismo, ¿no? Entonces, con todo esto yo creía que Podemos iba a servir para eso, para cambiar la manera de hacer política, haciendo incluso que la participación ciudadana fuera la óptima, ¿no? Digamos, con la creación del círculo yo lo que quería hacer era un poco eso, ¿no? Hacer que, digamos, el ciudadano de a pie, que normalmente no participaba en política, se uniera, digamos, a la política actual, ¿no? Tuviera la capacidad de, digamos, de participar en política, ¿no? Después nos hemos dado cuenta de que no, cada vez más los círculos, digamos, se les imponía determinados requisitos para poder ser activado, y después resulta que al final solo se activaban los círculos que eran afines a las cúpulas territoriales o a la cúpula estatal, ¿no? Eso es un poco lo que hemos ido viendo. Después me presenté a las elecciones primarias por hacer un favor a un compañero, a unos compañeros, a las elecciones primarias al Congreso, y salí la persona más votada en Mallorca. Mes y pico después, una comisión electoral que ya no debía existir porque digamos, las elecciones primarias ya habían finalizado. Cuando acaban las elecciones primarias ya no tiene ninguna función la comisión electoral, pues una comisión electoral que no sé de dónde salió, un mes y pico después anuló nuestra candidatura y anuló los votos de miles y miles de inscritos en Podemos, ¿no? Y lo que ocurrió es que se eliminó, digamos, mi candidatura y la de muchos otros compañeros, ¿no? Y esto es un poco lo que ha ocurrido en Podemos, ¿no? Todo aquel que demostraba ser crítico con la cúpula estatal o con las cúpulas territoriales,
de alguna forma entraba como una especie de lista negra virtual, ¿no? No digo que exista, pero parecía que de alguna forma entrábamos en una especie de lista, ¿no? O, Y se nos eliminaba de la vida política, ¿no? o mi trayectoria fue que yo antes a mí no me interesaba la política. Yo siempre había votado o ECU o PASMA, pero no había encontrado un partido que me gustara de verdad. Y claro, estaba harta del PSOE, del PP, siempre decía lo mismo, se pasaba la pelota el uno al otro Sí, y sí, lo sí, veía sí. muy falso. Y ya como salió este nuevo y esa música tan bonita, esa que parece que es algo espiritual, esa música tan suave, Sí, 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 tiene sí. mucho carisma. Pablo Iglesias tiene mucho carisma, pues Sí, ya tiene como carisma. que le cogí como una admiración, fue algo como una admiración que yo, un fanatismo que yo tenía, que adoraba a eso, el partido, Pablo Iglesias, Bueno, yo y ya creo empecé a que interesarme más en la política. Por eso me metí yo. ellos saben lo que tienen que decir. Es Pablo muy Iglesias, emocional, utiliza mucho las emociones efectivamente, y atrae mucho por los instintos emocionales, más que por las buenas propuestas, por lo efectivamente. racional. Es más instintivo. Así es. Y ya después, como me estuve había mucho chanchullo y eso, las votaciones mmm, se tenían que repetir varias veces porque no se contaban bien. Y después eso, los anticapitalistas en mi círculo lo estaban infectando todo. Una concejala se tuvo que ir, la Conchi, tuvo que hacerse concejala no escrita. Porque Hala. como no pensaban como ellos, no eran anticapitalistas, pues ya la imaginaron Claro, claro. y ya todo eso. Y después yo me puse a informarme sobre economía, que dice que el comunismo no funciona, que cuanto más suben los impuestos, más se van los ricos. Pues ya no me Efectivamente. puse como educación financiera, que no tenemos la gente, en España no tenemos educación financiera, pues ya me puse a ver eso, que esas políticas a largo plazo, tú quieres, te prometen que todo el mundo va a ser igual de rico o todo el mundo va a tener las mismas oportunidades y Sí, 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 después sí. ve que eso fracasa, eso, el comunismo no funciona. Entonces, como que desperté mmm, por ese lado, por ver que no funcionaba y encima con lo de esto del globalismo, del George Soros, que está todos los partidos implicados, que nos pongamos la vacuna, no dicen la verdad de todo lo que hay por atrás, de Así todo es. el Bill Gates que está financiándolo todo. Hay muchas cosas ocultas. Entonces yo me di cuenta que todos los partidos sirven a lo mismo, al globalismo, y ahora me he pasado más al lado patriota, no de derecha, sino más bien como libertaria, no paso de la derecha y de la izquierda, sino libertaria y que cada uno consiga por su propio mérito, sin ayuda del Estado, cuanto menos se meta el Estado, mejor. Cuanto más chico sea el Estado, mejor, Eso es porque liberalismo. El está liberalismo, llamarlo un entrometiéndose el extremo, Estado pero el tanto, liberalismo, el Estado está que está interfiriendo en las relaciones personales. O lo de efectivamente. la ley esta del sí es sí, está destrozando todas las relaciones heterosexuales. Yo veo que el Estado se entromete mucho en la vida privada y está Muy haciendo bien. más mal que bien. Y digo, pues mejor que no se meta en nada y que cada uno se lo ocurre con sus propias fortalezas. Es lo que Ahí veo yo. está. Y si tú quieres ayudar a las personas más necesitadas, que lo hagas voluntariamente, pero no que el Estado te obligue con impuestos, porque eso no es altruismo verdadero. Entonces yo quiero que ayudemos por altruismo verdadero, no porque el Estado nos coaccione, porque al final es lo que pasa, que Rubio se va a Andorra, todos los mejores empresarios se van y nos quedamos sin puestos de trabajo y eso a la larga es peor para nosotros. Negativo totalmente. Hay que pensarlo con cabeza fría, no por lo que te prometan los políticos. Bueno, pues nada, pues escucha, por lo que estás diciendo, cuando quieras puedes salir en el programa, ¿eh?
Aquí no estamos diciendo nada que no estemos diciendo nosotros ahora aquí, ¿eh? En el programa nuestro, vamos, se comenta lo mismo, ¿eh? Te digo, ¿eh? Cuando quieras, estás más que invitada, ya lo El de sabes. estado de alarma, ¿no? Ahí está, claro, Todos los jueves, ¿no? Lo ese. todos los jueves. ¿Eh? Ayer Ya sabes, que todos los jueves sobre las 9 de la noche en estado de alarma. Estamos ayer nosotros. no fue nadie, ¿no? De invitado. Esta semana estuve yo y Rodrigo. Eso. Estuvimos ahí hablando precisamente sobre esto, sobre la demanda de Celia Cánovas, sobre el caso Neurona y poco más. Comentamos. Y ya Pues a te ver si digo, tenéis éxito. A ver si. Y lo de las no nos ve bastante gente, elecciones, ¿eh? la organización esta de elecciones transparente que dice que ha habido fraude en Totalmente, España. A ver totalmente. si alguien, un político le hace caso, ¿no? Porque si A no, ver. Bueno, pues nada, voy a cenar. pues muchas gracias por asistir a Pues mi programa. Ha sido nada, muy aquí estamos interesante. para atenderte cuando quieras. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Venga, un Nos vemos saludo. hasta otra. Venga, hasta luego. Hasta luego.